comenzó en el año 2010, cuando creé mi correo electrónico para buscarme un empleo y ponerlo en la hoja laboral. Luego ese mismo correo lo utilicé para registrarme en Facebook y sin saber nada de YouTube, creé un canal con solo poner dicho correo en esa plataforma. Luego subí mi primera canción. Una eternidad más tarde. 2 años después de crear mi correo. Aquí te mostraré todos los errores que cometí y cómo logré monetizar YouTube después de 15 años. Así como lo escuchas, después de 15 años. Vamos con el intro y continuamos. Mi canal de YouTube fue creado el 31 de mayo del año 2010 y mi primera canción la subí el 23 de noviembre del año 2012, titulada Cash Money. Ahí puedes verificarla en mi canal y cuando quieras te la vacilas. Estamos adelantados en el tiempo. Uno de los errores principales que cometí fue que tuve ese canal ahí estancado sin subirle contenido durante casi 2 años. Estaba allí, pero como no sabía nada de la plataforma, el canal estaba ahí muerto. 2 años sin contenido. Otro de los errores que cometí fue que me hablaron de apoyo mutuo, conocido por sub, que son personas que tú te suscribes al canal de ellos y ellos se suscriben al canal tuyo. Esa fue una de las prácticas que estancó mi canal, ya que a YouTube no le gusta nada de esa práctica ni nada de eso. A YouTube le gusta que la gente se suscriba, que la gente vaya mutuamente, ¿sabes? Pero la mayoría que practican en esos grupos se suscriben, se desuscriben, no reproducen las canciones completas y YouTube tarde o temprano se da cuenta, ¿sabes? YouTube posee una de las mejores inteligencias artificiales que detectan si usas VPN, detecta la IP, detecta todo. A YouTube nadie le va a meter cabra, ¿sabes? Entonces es delicado hacer dichas prácticas. Otro de los errores que cometí fue subir contenido cristiano y contenido secular. Eso crea confusión en la audiencia, porque se hacía canciones que hablaban con doble sentido, etc. Y los que me estaban siguiendo eran cristianos, no les iba a gustar y me dejaban de seguir, ¿sabes? Y se hacía canciones con contenido positivo, santo, bíblico, ¿sabes? Con un mensaje positivo y las personas eran mala conducta, tampoco les iba a gustar mi mensaje. Ese fue otro de los errores. Así como dicen por aquí, o es chicha o es limonada, o es dulce o es amargo, pero no puedes subir contenido cristiano y contenido secular a la vez. Así que vayan tomando papel y lápiz. Prohibido la demora en la subida de contenido. Creo que máximo hay que tener 5 meses en demora. Ya después de 6 meses creo que YouTube le quita el posicionamiento a cada canal. Cada recompensa que tú vas ganando por tu contenido, si te demoras más de 6 meses la pierdes. Creo que hay canales que han perdido la monetización también por no subir contenido. Está prohibido el sub por sub. YouTube se da cuenta que la gente se suscribe o de las páginas que están usando, las aplicaciones raras, todo eso está prohibido. El uso de VPN free. La mayoría de las IP de las VPN free están en listas negras. Creo que YouTube pueda que acepte VPNs que sean premium, que son usuarios que pagan. Todo lo que es pago genera más seguridad, pero lo gratuito hay que tener prevenciones. Y ojo, no estoy mandando a usar a nadie VPN ni nada por el estilo. Solamente es mi punto de vista, pues. Pero lo más recomendable es obtener tráfico orgánico de las personas que te visitan en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, donde tú compartas tu material. Una de las estrategias que me funcionó fue participar en challenges. Cuando hay concursos de dicha canción, un artista famoso sube la canción y le da permiso a la gente de usar la pista, eso genera mucho tráfico orgánico.
En el año 2023 participé en el challenge de Redimido, King and Queens. Recuerdo que en ese entonces mi canal tenía como 500 suscriptores y con el tráfico que recibí gracias a esa participación, mi canal llegó a 950 suscriptores con solo esa canción. Entonces, cada vez que haya un challenge o haya un concurso donde va a recibir tráfico, comentarios, tanto positivos como negativos, es una buena estrategia para impulsar el contenido de cada canal. Para lograr los requisitos de YouTube es una completa barbaridad. No tanto por los 1000 suscriptores, aunque esos 1000 suscriptores cuestan parejo, pero las 4000 horas es una locura. Con ese lanzamiento llegué a 950 suscriptores y ahí está relajado. Me faltan solamente 50 suscriptores. Y con ese lanzamiento creo que llegué a 1100 horas. Me faltaban 2000 y pica, 2900 horas. Una locura. Pero gracias a ese lanzamiento, mi canal se centró nuevamente en su nicho, que era contenido cristiano. Todos los suscriptores que gané en ese entonces eran personas interesadas en mi contenido. Por eso que les dije antes, tenemos que centrarnos en un nicho en específico. O es dulce o es amargo, pero no podemos subir contenido cristiano y contenido secular. Entonces en ese momento, con este lanzamiento, mi canal se posicionó nuevamente y se centró en su nicho, que es contenido cristiano. Todos esos 450 suscriptores que gané en King and Queen eran personas interesadas 100% en mi contenido. Recuerdo que logré llegar a los 1000 suscriptores un mes después, pero las 4000 horas no estaban fáciles. Así que busqué una estrategia. La mejor estrategia para llegar a las 4000 horas es hacer temas largos, canciones o videos que duren 10 minutos, todo que sea 100% original. Puedes agarrar todas tus canciones y hacer un mix. Recuerdo que también hice un mix de 1 hora de puras canciones mías, con un buen título, etiquetas y una buena miniatura. Si haces un mix de 1 hora y 60 personas se vacilan el mix completo, son 60 horas que estás ganando en un día. Y si tienes 1000 suscriptores y de los 1000, 300 personas se vacilan el mix, son 300 horas. Y aquí se juega con estrategia. YouTube le da un plazo a cada canal de llegar a 4000 horas en 365 días. Y viene la pregunta del millón. No, entonces si no las logro en un año, pierdo todo. No, ya te digo cómo funciona esto. Por ejemplo, si hoy es 1 de agosto y el 1 de agosto tú consigues 1000 horas. El próximo 1 de agosto del año que viene se te van a reiniciar las que tuviste hoy. Pero si el próximo 30 de agosto tú tienes 3000 horas, se te van a reiniciar el próximo 30 de agosto del año que viene también. Todo va a depender del día que lo tengas, un año después que se te van a reiniciar. Es por eso que las horas no se te reinician todas el mismo día o el 31 de diciembre a las 12 de la noche y ¡pum! Se te van a quitar todas, no. Las horas se te van a ir reiniciando acorde al día que lo tengas, un año después o 365 días como lo dicen las normas de YouTube. Ya estamos claros por aquí, ¿no? Sí se puede monetizar, las horas no se te van a reiniciar todas a las 12 de la noche, como todos pensamos, que oye, es imposible monetizar YouTube porque tengo 3000 y ya me faltan un mes para el 31 de diciembre. No. Todo va a ser acorde a los días que la vayas obteniendo un año después. Yo recuerdo que una vez llegué a 2000 y pico de horas y después me bajaron a 1000, me bajaban 800, pero de ahí no bajaban, a 0 no bajaban. Después volvían a subir a 1300, a 1500, a 2000, después bajaban otra vez a 1000, pero nunca se iban a 0. Fue cuando entendí esto. Otra de las estrategias que funciona por años son las menciones. Por ejemplo, si una persona con muchos seguidores hace mención de tu nombre, tu cuenta, tus redes, en su perfil, todos los seguidores de dicha persona van a curiosear, van a ir a ver quién eres tú. Y si tienes contenido de valor y contenido candeloso, la gente te va a seguir. Es una de las estrategias más candela que sigue funcionando por años. Recuerdo que
Cuando mi canal tenía 2000 y pico de horas, hice una canción conocida como Desahogo, con un artista muy conocido en el ámbito urbano cristiano, conocido como El Filí, y eso fue el boom de mi canal. Llegué a las 4000 horas para convertirme en parte de los miembros o socios de YouTube con las cuentas de Google AdSense. Y verdaderamente la verdadera locura, porque después que tú vives una odisea, cruzaste el Jordán, cruzaste el río Guaire, cruzaste Afganistán, hiciste toda la locura para lograr esas 4000 horas, ahora tienes que rogarle a Dios y a todo aquel que trabaja en YouTube que tu canal cumpla con los requisitos de YouTube, que no tenga ningún strike y que tu contenido sea 100% original, para que ellos cuando lo revisen, ¡pum!, te digan aprobado. Porque si notan algo raro, te van a decir tu canal no cumple con los requisitos de YouTube. Ay, Dios mío, Señor, sálvame. Invócame, papá. No hagas sub por sub, no use VPN free, no estés metiéndote en páginas raras, sube contenido original y lo más importante, la fe 100% en Dios, que lo vas a lograr. ¿Qué hacer si cometiste algo de esto que a YouTube no le gusta? Bueno, lo primero es no alarmarte. Primero tienes que verificar que tu canal no tenga ningún strike por incumplimiento. Si no tiene ningún strike, dale la gloria a Dios. Luego, alejarte de todas esas prácticas negativas. Creo que el sistema y el algoritmo de YouTube, después de 28 o 30 días que tú dejes de practicar toda esa locura, tu canal como que se refresca y se reinicia, ¿sabes? Él cada 28 días como que arma un algoritmo nuevo. En este video solo te mostré una pequeña parte del camino que recorrí para monetizar YouTube desde Venezuela. Si yo lo logré a pesar que cometí muchos errores, tú también puedes. ¿Estás a punto de monetizar YouTube o estás esperando tu pin de Google AdSense? Cuéntame tu historia aquí abajo en los comentarios. Suscríbete y compártelo con quien más lo necesite. Sigue creyendo, porque Dios siempre tiene el control.